Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Llegamos a la última de las pláticas para pedir al Señor que nos dé luz sobre el significado de su presencia en el sacramento del altar. La Eucaristía es sacramento presencia, según la expresión utilizada por San Juan Pablo II, que sintetiza a partir de la realidad sacramental una dimensión constitutiva del misterio eucarístico. Como recordé en su primera encíclica, el Papa quería salir al paso de presentaciones reduccionistas del misterio eucarístico que acababan presentando la celebración de la Eucaristía como una mera conmemoración de la fraternidad humana. Y el Papa advertía que si podemos afirmar de la Eucaristía su efecto en orden al fortalecimiento del vínculo de fraternidad entre quienes nos congregamos en torno al único altar de Cristo, es precisamente por la verdad que contiene. Y añadía, la Eucaristía es sacramento, sacrificio, sacramento, comunión, sacramento, presencia. En torno a estas tres palabras, sacrificio, comunión, presencia, reconocemos desde el punto de vista de la confesión de la fe las dimensiones fundamentales de las que no se puede prescindir en una presentación católica conforme al sentir de la tradición a propósito de la Eucaristía. Pues se trata ahora de pedir al Señor luz para confesar su presencia en el sacramento del altar. También he recordado estos días que durante el primer milenio cristiano no encontramos en sentido propio herejías, errores doctrinales referidos a la Eucaristía. Hay mención, sí, en la antigüedad de algunas prácticas en grupos sectarios de tipo gnóstico que se niegan a utilizar el vino y utilizan a cambio el agua. Son celebraciones vistas desde la distancia que los autores de la gran iglesia, de la Iglesia católica, son señaladas como falsificaciones del mandato de Cristo. Es el caso de los llamados acuarianos, o también hay otros, los llamados artoritas, que en realidad, más que celebrar la Eucaristía, se inventan un rito en el que se alimentan de pan, de miel, de leche, evocando el alimento del pueblo al entrar en la tierra prometida. Señalados en la distancia como grupos al margen de la gran iglesia, en el primer milenio cristiano, esto es siempre un dato importantísimo, no ha habido errores doctrinales a propósito de la Eucaristía. El lenguaje de los autores, tanto de Oriente como de Occidente, expresa sin ningún género de dudas las tres dimensiones que San Juan Pablo II repetía con esa formulación. De la Eucaristía se habla en términos sacrificiales, de la Eucaristía se habla en términos de comunión, de la Eucaristía se habla en términos de presencia, y se hace unas veces con un sentido catequético para enseñar con palabras sencillas misterios que superan la capacidad humana, y es el caso, el testimonio siempre formidable de San Justino, quien a mitad del siglo II, escribiendo al emperador Antonino Pío, describe las celebraciones de los cristianos y lo hace sabiendo que es un lector no conocedor de la vida cristiana, por tanto con el esfuerzo de dar a comprender lo que los cristianos viven, y todo con una finalidad: demostrar que los cristianos no son un peligro para el imperio. Y al hablar de la Eucaristía utiliza esa expresión que tantas veces posteriormente se ha ido repitiendo: no tomamos este alimento como alimento y bebida ordinarios, sino que pronunciado sobre ellas las palabras del Señor que nos dejó en la última cena, según el testimonio
de los 4 evangelistas, y habla ya de los evangelios, San Justino, creemos que son el cuerpo y la sangre de Cristo. Pronunciadas las palabras que Cristo pronunció en la última cena, creemos que ya no son alimento y bebida ordinarios, sino que son el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta verdad, transmitida sin ningún tipo de duda durante más de 1000 años, entra sin embargo en cuestionamiento cuando se intenta meter dentro de los límites de la razón el misterio de la fe. Y es lo que sucede, ya mencioné, con un autor que se convertirá pues, en el padre de una herejía, Berengario de Tours, para quien le resulta incompatible la afirmación de la presencia de Cristo en el cielo a la derecha del Padre, glorioso, con la afirmación de la presencia de Cristo en la Eucaristía, en la celebración, en el sagrario. De tal manera que, considerando esto incompatible, no es posible que Cristo esté en el cielo y a la vez en muchas celebraciones, como desde el punto de vista de la razón esto parece insuperable, pues entonces termina por considerar la Eucaristía como un símbolo, algo que nos recuerda lo que Jesús hizo, pero no es Jesús mismo, sino un recuerdo, una evocación de él. También me he referido a la reacción inmensa que se realiza a partir del siglo XI por parte de la Iglesia a 4 niveles al menos: a nivel de la piedad popular y la proliferación también de los llamados milagros eucarísticos, a nivel de la reflexión teológica, con un periodo de producción literaria sobre la doctrina eucarística sin paralelo en la historia, solo comparable, también aludí al siglo XX, con una formulación que se traduce en una celebración renovada de la liturgia de la Iglesia, cuya cima aparece en la institución de la fiesta del Corpus Christi, y con un magisterio eucarístico extraordinario, de nuevo, solo comparable al magisterio eucarístico del último siglo, desde el Papa San Pío X hasta Benedicto XVI, que han dedicado documentos explícitos, monográficos, a este sacramento, a la Eucaristía. Y esta reacción, ¿qué pretendía corregir? Algo sin lo cual la Iglesia no puede vivir, y es la confesión de la presencia de Cristo, el vivir con la seguridad de que Cristo nos acompaña en el sacramento del altar, según su promesa. Si esto se niega, la seguridad de la Iglesia que camina en este mundo tantas veces sometida a prueba, se vendría también abajo. Recordé, y al menos así lo he podido contrastar, que por primera vez a nivel de magisterio de la Iglesia, en el decreto, en la bula con la que se instituye la fiesta del Corpus Christi, Urbano IV, digo a nivel magisterial, por primera vez lee la promesa de Cristo antes de la ascensión, cumplida en la Eucaristía. No os dejo solos, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en este documento, que es un texto magnífico, pues toda una catequesis sobre el misterio eucarístico, el Papa en el siglo XIII recuerda cómo la Iglesia ha visto cumplida esta promesa del Señor precisamente a propósito del sacramento de la Eucaristía. Pues ¿cómo ha expresado la Iglesia la verdad de la presencia de Cristo? Pues para salir al paso del error de Berengario, que conoce luego pues expresiones parecidas en los siglos siguientes, se han ido acuñando hasta 3 adjetivos que encontramos formulados de manera sintética y unitaria en el Concilio de Trento.
si la crisis provocada por Berengario genera una reacción por parte de teólogos y del magisterio de la Iglesia, la crisis provocada por los reformadores, que se refiere directamente también a la realidad sacramental y de modo especial a la Eucaristía, provocará como reacción una clarificación de la fe, como la que se encuentra en el Concilio de Trento, pues gracias a la cual tenemos una enseñanza con la que el pueblo fiel se ha alimentado durante más de 4 siglos, una enseñanza que se ha ido enriqueciendo posteriormente con el tiempo y que ha dado pie pues a reflexiones que sostienen la vida de fe del pueblo cristiano. Pues, ¿cuáles son estos 3 adjetivos? Al hablar de la presencia de Cristo en la Eucaristía, se nos dice que es presencia verdadera, que es presencia real, que es presencia sustancial. Cada uno de estos adjetivos surge en un momento concreto, teniendo de fondo una problemática que se esclarece. El primer adjetivo diríamos como que se acuña en lo que se ha dado en denominar la primera controversia eucarística, que no es una controversia de tipo doctrinal. Los que litigan no están defendiendo la fe o saliéndose de ella, sino que es una discusión que tiene que ver con la comprensión de la realidad sacramental, del signo y realidad a la que remite el signo. Esa primera discusión o controversia pues tiene como protagonistas, y el contexto es de tipo monástico, pues a 2 monjes benedictinos, maestro y discípulo. La pregunta de fondo que origina esta controversia es si en la Eucaristía está el verdadero cuerpo de Cristo. Y por verdadero cuerpo de Cristo se afirma o se entiende el cuerpo nacido de María Virgen, el cuerpo que anduvo por Galilea, que padeció, murió crucificado en la cruz, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Y nos encontramos que mientras una postura habla en términos de identidad, en la Eucaristía tenemos el verdadero cuerpo de Cristo, hay otra postura que, subrayando la dimensión de signo sacramental, considera que la Eucaristía no es el verdadero cuerpo de Cristo, sino un signo del cuerpo de Cristo, pero no el cuerpo de Cristo mismo. Hay de fondo un problema terminológico, como hay siempre en el debate teológico que lleva a una formulación precisa de la verdad de la fe. Ese problema ciertamente es como la base de la discusión que llevará a Berengario a la negación de la presencia verdadera de Cristo. Con presencia verdadera queremos decir que cuando acudimos a la Eucaristía nos encontramos con el único Cristo, el Cristo que ha nacido de María Virgen, el Cristo que es el Verbo encarnado, que entrando en la historia padece lo propio de la condición histórica, sufre con muerte ignominiosa en la cruz y resucita y está sentado a la derecha del Padre. Hay un himno litúrgico, eucarístico, que expresa muy bien el significado de este primer adjetivo. Cuando saluda a Cristo en la Eucaristía, Ave verum corpus natum de María Virgine, salve verdadero cuerpo nacido de María Virgen. Esta referencia mariana, ya a propósito de la verdad de la Eucaristía, es también una defensa de la encarnación. Y es interesante cómo en el debate teológico, pues frente a los que entienden la encarnación de una manera deformada, en realidad el Verbo no habría asumido la condición humana en su materialidad, sino una apariencia de humanidad. Frente al error de los docetas, los autores eclesiásticos, San Ignacio de Antioquía, y con expresiones que luego serán desarrolladas por San Ireneo de Lyon,
hablan de la verdad de la encarnación teniendo presente la verdad de la Eucaristía. ¿Cómo dicen que el Hijo de Dios no se ha hecho carne si en la Eucaristía se nos da la carne misma del Hijo de Dios? Misterio de la encarnación y misterio de la Eucaristía van de la mano. La negación de la verdad de la Eucaristía es negación de la encarnación. Verdadera, real, presencia real. Este adjetivo se añade en la controversia con Berengario para salir al paso de una comprensión meramente como símbolo dicha de la Eucaristía. En la Eucaristía no se nos da únicamente una imagen, un recuerdo de Jesús, sino a Jesús mismo. Más aún, no se nos da simplemente algo de Jesús, incluso aquello que es más íntimo, su misma vida, sino que se nos da a Él mismo. En la formulación que también recordaba, cuando se habla de la excelencia de la Eucaristía, se recuerda, así lo hace Santo Tomás de Aquino, que es el mayor y principal de los sacramentos, porque no solo nos comunica la gracia, sino que nos da al autor mismo de la gracia. Presencia real significa que no tenemos en la Eucaristía una representación sin más de Cristo, sino a Cristo mismo con nosotros. Pero nos encontramos con la dificultad que tenemos siempre que participamos de los sacramentos. Los sacramentos, en cuanto signos sagrados, son realidades visibles que nos remiten a otra que no se ve. También en el sacramento de la Eucaristía una cosa es la que vemos y otra la que confesamos. Vemos en apariencia el pan y el vino, confesamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para expresar entonces la verdad y el realismo de la presencia de Cristo, la Iglesia añade en el Concilio de Trento de manera definida algo que ya estaba en la teología a partir del siglo XIII, el adjetivo sustancial, para indicarnos el mismo Cristo, no otro. Y no es una presencia en el sentido visible que se nos manifestará en gloria al final de los tiempos, sino una presencia en la verdad del mismo ser. También sobre este adjetivo, en el siglo XX hay una discusión a la que ya rápidamente me he referido por parte de aquellos que consideran los términos sustancia, accidentes, materia, forma como ya superados porque responden a una comprensión filosófica de la realidad que no tiene que ver con la física actual. Frente a esto, la teología siempre ha defendido que son términos utilizados en sentido metafísico, no físico, y que cuando el magisterio habla de sustancia o habla en términos aplicando el adjetivo sustancial o el adverbio sustancialmente presente, está hablando en el sentido común universal que el término tiene en la percepción en todas las lenguas y en todas las culturas. La sustancia es la verdad de una cosa, lo que una cosa es, y esta verdad dicha de Cristo es siempre una verdad personal. Por eso, cuando hablamos de la presencia verdadera, real y sustancial, estamos confesando Cristo mismo, personalmente, que el Verbo encarnado, el que se nos da bajo el velo del sacramento, pero se nos da verdadera, real y sustancialmente en su misma identidad en este sacramento. El Papa Pablo VI, en la encíclica Mysterium Fidei, añadió una reflexión importante, saliendo al paso, como también he indicado estos días, de la propuesta de nuevas terminologías que pretendían sustituir el término transustanciación. Y repasando Sacrosanctum Concilium número 7, nos habla de otras presencias de Cristo, según su promesa, que dice el Papa Pablo VI, son también verdaderas y reales. Verdadera y real es la presencia de Cristo en el ministro que actúa en su nombre.
Verdadera y real es la presencia de Cristo en la palabra que se proclama viva en la liturgia. Verdadera y real es la presencia de Cristo en la asamblea, según la promesa, donde 2 o 3 están reunidos, ahí estoy yo en medio de ellos. Verdadera y real es la presencia de Cristo en el necesitado, según Cristo mismo nos aseguró: cuando lo hicisteis con uno de estos, conmigo lo hicisteis. Y teniendo en cuenta todas estas formas de presencia, el Papa nos indica lo singularísimo del sacramento de la Eucaristía, pues siendo todas estas formas de presencia verdaderas y reales, en la Eucaristía se nos da Él mismo de una manera especial, y esta manera especial, física en cuanto localizable en el sacramento, nos dice el Papa Pablo VI, es denominada por la Iglesia presencia sustancial. El mayor encuentro que se nos regala mientras estamos en este mundo, encuentro con Cristo, pasa siempre por la confesión de la presencia de Cristo en el sacramento de la Eucaristía. La mayor intimidad, la unión íntima que el Señor nos puede y nos regala en este mundo es siempre unión íntima regalada en el sacramento de la Eucaristía. De ahí la importancia de crecer en sentido de adoración. Si confesamos la presencia de Cristo, ¿cómo hemos de actuar ante la Eucaristía, sino como ante nuestro Rey y Señor? Si confesamos que es el Verbo hecho carne el que se nos regala verdadera, real y sustancialmente en el sacramento del altar, ¿cómo no hemos de poner oído para escuchar al que nos habla, siendo Él la palabra con mayúsculas? Todo cuanto el Señor nos promete, podemos recibirlo mediante el ejercicio de la fe, puesta la esperanza y unido nuestro corazón para que se encienda en la caridad, participando de Cristo mismo hecho Eucaristía. Pidamos al Señor vivir en este mundo con la conciencia de su presencia entre nosotros. Valoremos por encima de cualquier otro bien, incluso de orden espiritual, a Cristo mismo que se nos regala en el sacramento del altar. Pidamos al Señor que nuestra vida sea verdaderamente eucarística, que esté enraizada en este alimento en que Cristo mismo se convierte para sostenernos mientras caminamos en este mundo. La Eucaristía es llamada viático porque nos sostiene como viadores, como peregrinos, hasta que nos encontremos con Cristo, el mismo Cristo que se nos da en la Eucaristía, ya sin el velo del sacramento, cara a cara, por la participación eucarística aprendida y vivida conforme a María. Dejémonos transformar para llegar a ser verdaderamente otros Cristos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.